Nuestro autor nace en París el 19 de julio de 1834. Es considerado uno de los fundadores del impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo. El impresionismo nace como una evolución a ultranza del realismo y de la escuela paisajística francesa de finales del siglo XIX. Este estilo se corresponde con una transformación social y filosófica. Por un lado, el florecimiento de la burguesía, por otro, la llegada del positivismo. La burguesía, como nuevo fenómeno social, trae sus propios usos y costumbres. Unos afectan al campo, que deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de ocio. Estas son las excursiones campestres realizadas por Monet y Renoir. La ciudad, por el contrario, se convierte en un espacio para la nueva clase social. Aparecen los flâneurs, paseantes ociosos que se lucen y asisten a conciertos en los boulevards y los jardines de París. También cobra relevancia la noche y sus habitantes, los locales nocturnos, las cantantes de cabaret, el ballet, los cafés y sus tertulias. Es un mundo fascinante del cual los impresionistas extraen sus temas, en especial Degas y Toulouse, porque para ellos se han terminado los temas grandiosos del pasado. El positivismo acarrea una concepción de objetividad de la percepción, de un criterio científico que resta valor a todo lo que no sea clasificable según las leyes del color y de la óptica. El movimiento impresionista se da a lo largo de una época marcada por las guerras entre países europeos, como la Guerra Franco-Prusiana en 1870, o ya más tardío, el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. También destacan las numerosas revueltas organizadas por los países coloniales con el objetivo de conseguir su independencia de la metrópoli. El objetivo principal del impresionismo es sustituir el ideal dominante de belleza por el nuevo de libertad. Para entender este paso hay que indagar en el contexto histórico-social. Con el impacto del ferrocarril, por primera vez se experimentó el concepto de velocidad. La retina captaba así una realidad distorsionada. Con el impacto de la fotografía se demostró que lo que determinaba la visión era el color y no el dibujo. Con ello se rompían los planteamientos clasicistas anteriores. La fotografía trajo consigo el concepto de instantánea, que será tan utilizado por Degas para sus composiciones de bailarinas. El impacto del óleo en tubo se generaliza a mitad del siglo XIX. Trae consigo una consecuencia muy revolucionaria, ya que el artista no tiene por qué elaborar cuidadosamente los pigmentos, de ahí que el pintor salga del taller para pintar al aire libre. Se produce el impacto de la naturaleza y de la luz. Al estar al aire libre se revela una nueva realidad, una realidad llena de luz gracias a cuya proyección es posible el color. Se produce también el impacto del tiempo. Es la era de los relojes. El tiempo es un tema que obsesiona al hombre y en particular al pintor. La técnica de los nuevos pintores necesita una nueva pincelada rápida y hábil. En el aspecto económico es una época de prosperidad material, de revolución científica y técnica, de incremento del comercio internacional y de inversiones de capitales en el exterior y de generalización del proteccionismo. Respecto a la demografía y la sociedad, se produce un gran incremento de la población mundial, que al disponer de más y mejores alimentos, así como de mejores condiciones de vida, experimentan un alto índice de crecimiento a escala mundial, alcanzando también una gran amplitud los movimientos migratorios tanto entre países como entre continentes. Aunque ya hemos hablado algo acerca del origen del arte impresionista, vamos a ahondar un poco más. El nombre de impresionismo se debe a un cuadro de Monet llamado Impresión, Sol naciente, expuesto en París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Un crítico de arte llamado Leroy dijo de esta obra: «Impresión, ya lo decía yo, puesto que estoy tan impresionado es que hay impresión. Y qué libertad, qué maestría en la técnica. El papel de esta pared en estado embrionario está mejor pintado que esta pintura». Les llamó despectivamente impresionistas, y de ahí surge el nombre del estilo. Nace como una derivación del realismo, y con respecto a él hay ciertas diferencias entre las cuales se encuentra el cambio de la técnica y de la estética. Podemos hacer una breve comparación. En el realismo se captan las cosas como son, como se ven. Sin embargo, el impresionismo capta la sensación que esas cosas nos producen, prescindiendo un poco de la forma. El impresionismo llega incluso a la desmaterialización del objeto. Trata de captar lo fugitivo, la sensación de un momento preciso en un mundo cambiante. Este nuevo estilo tendrá como importantes precedentes a Tourneur y Constable. Inmediatamente próximos a ellos se encontrará en Francia una escuela de pintores, la escuela de Barbizon, de la que ya hemos podido apreciar un cuadro a lo largo del vídeo. Recordemos que también surge la fotografía, que además de ser el enemigo de la pintura, tendrá influencia en los pintores. Por primera vez, y es un síntoma de modernidad, la pintura empieza a no representar las cosas como son en realidad, así que con esto se puede decir que con el impresionismo nace la pintura contemporánea.
Como curiosidad, en este momento, como ya había pasado en el realismo, no se pintará nada que tenga que ver con el pasado. Aunque utilizan el óleo sobre lienzo como en casi todos los estilos modernos, el rasgo más usual es la utilización de una pincelada suelta y la colocación de los colores en estado puro, sin mezclar. Los impresionistas optan por mantener bien visible la pincelada. Breve o larga, ancha o estrecha, esta es bien visible por el espectador. Así, al contemplar la obra nos da la sensación de que está inacabada, como si fuera un boceto. Esta pincelada subraya la expresividad y contribuye a crear texturas, formas y movimientos. En cuanto al color, los pintores impresionistas se basan en la teoría de los colores del científico llamado Chevreul, por la cual existen tres colores fundamentales o primarios: amarillo, azul y rojo, y sus complementarios, verde, violeta y naranja, como mezcla de los anteriores. Los impresionistas los utilizan en estado puro, y es la retina del espectador la que los mezcla al verse a una cierta distancia. En cuanto a la luz, esta es la gran protagonista del estilo. Se utiliza de una forma muy original, como nunca se había hecho. Es importante porque gracias a ella se ven los objetos. El color no es autónomo, es color mezclado con luz, con lo cual cada color es, más bien, una sensación lumínica. Todo esto hace que al estar unidos la luz y el color, al cambiar la luz cambie totalmente el color y el cuadro. Es por lo tanto que la luz determina totalmente el lienzo. Conociendo ya el contexto del impresionismo y sus características generales, es hora de conocer más a fondo nuestro pintor. Edgar Degas fue considerado, como ya hemos dicho, uno de los fundadores del impresionismo. El propio Degas llegó a decir: «Ningún arte fue nunca menos espontáneo que el mío. Lo que hago es el resultado del estudio de grandes maestros, de inspiración, espontaneidad o temperamento. Yo no sé nada». Y es que Degas reflejaba el respeto que sentía hacia los maestros clásicos, pues además había tenido una sólida formación clásica. Había estudiado a Rafael en Roma y a Ingres en Francia. En cuanto a nuestro pintor, podemos encontrar una disimilitud que lo diferencia del resto de pintores impresionistas, y es que Degas era un pintor de interiores, solo salía al exterior para pintar caballos. También, nadie como él pintará el ambiente de la noche parisina, una temática que definitivamente ya era moderna. Por otra parte, tampoco le interesarán los efectos de la luz reflejándose sobre el agua, y casi siempre pintará efectos lumínicos pero con una luz artificial. Como pintor de interior le gusta captar un gesto, el momento preciso en una acción en movimiento, quizás por influencia de la fotografía a la que era un aficionado. Pero tal vez el tema más conocido y popular de Degas sea el de sus bailarinas. Estas aparecen representadas desde todos los puntos de vista posibles, a veces a través de los músicos, otras desde un palco y otras como si estuviese espiándolas. En todos los casos, las obras detienen el movimiento en un punto concreto, tal como lo haría una cámara fotográfica. No obstante, a veces los representados son personas normales y corrientes, sentadas en un café. En otros casos, las representadas son mujeres trabajadoras, pero quizás donde se muestra más espontáneo y original es en la representación de sus desnudos femeninos, que no tienen nada que ver con los desnudos academicistas. De entrada, la mujer no está posando para el artista, es sorprendida por este en posturas muy forzadas y con un punto de vista inusual nos representa la acción. A continuación procederemos a comentar algunas de las obras más importantes de nuestro autor. Esta pintura tiene como nombre La Absenta. Su autor es Edgar Degas y fue realizada en 1876. Su estilo es impresionista y actualmente se encuentra expuesto en el Museo d'Orsay. Se trata de un cuadro realizado en óleo sobre lienzo. En la composición, a la parte derecha, encontraremos a dos protagonistas, una prostituta con una copa de absenta de color verde y un vagabundo desaliñado, fumando pipa y con un café. Ambos se encuentran descentrados o desplazados hacia la derecha. Mientras, en la parte izquierda, el protagonismo es para las mesas, una que entra en diagonal y en la que se puede observar una especie de pincel con la firma del pintor y con plano en picado, y las otras mesas perpendiculares a la primera y con encuadre lateral. La composición, por lo tanto, es claramente abierta. El vagabundo aparece cortado como la rodilla, la mano o la pipa. El hecho de que los personajes estén descentrados y las mesas vacías ocupen tanto espacio acrecienta el sentido de aislamiento y soledad. Estas mesas parecen levitar, ya que no se observa su soporte y sirven para sostener la bebida, las copas y para seccionar las figuras. En cuanto a las estructuras compositivas, estas se definen por líneas oblicuas, las diagonales de las mesas y los bancos donde se sientan y las verticales de los personajes con las que se equilibran. El espectador parece invitado a entrar sentándose en la mesa en escorzo.
Luego, en perspectiva oblicua, observaría la botella, el vaso y los personajes que dan una sensación de inestabilidad. En cuanto a los colores, estos son poco variados, dominando los tonos ocres, a los que se le unen los marrones, el blanco de la mesa, el negro de la chaqueta del vagabundo y los verdosos del vaso de absenta. Los colores contribuyen a la tristeza. Los colores más alegres, sin embargo, se encuentran en el adorno del vestido de la mujer, con el vistoso amarillo. El resto tiene un tono muy cercano al verdoso del vaso de absenta, que parece extenderse por el vestido y la propia cara de la mujer. El tratamiento de las figuras y objetos es realista, representando bien el mundo de la época. Y en cuanto a la luz artificial, parece estar entrando frontalmente, formando así sombras a la espalda de los protagonistas. En cuanto a la expresión, que es uno de los logros del cuadro, se caracteriza en el hombre por su ausencia mirando no se sabe bien qué, y en la mujer por su ensimismamiento y soledad. No existe ninguna comunicación. Esta incomunicación de los hombres será una de las referencias de movimientos artísticos y de pintores como Picasso en su época azul o Hopper. En cuanto a su función, unos interpretan que la función sería hacer una llamada a los efectos de esta bebida, pero para otros no existe ninguna función moral y solo representa una escena cotidiana.